Pero mientras tanto tenemos apagada el micrófono mientras no lo necesitemos, ¿sí? Bien, en este cursito de introducción a los evangelios, el primer día, recordarán, yo hice una introducción a cómo se lee el evangelio, pusimos el ejemplo de la suegra de Pedro, y ahí vimos lo que decía la Dei Verbum sobre cómo se lee la Biblia, ¿sí? Bueno, yo allí presenté lo que es hoy el método de estudio de la Biblia, sobre todo de los evangelios. Bueno, ese fue el motivo de la primera reunión. La segunda, y esta, o sea, la semana pasada, y esta, el tema es una brevísima introducción a Marcos. Uno se da cuenta que un evangelio no se lee en 2 horas, o sea que una cosa, la interpretación de esto lleva mucho tiempo. Bueno, ya la semana que viene, pasada, le dedicamos un rato y bueno, ahora trataremos de avanzar en lo que podamos. O sea, ciertamente que en 2 horas no se puede avanzar más, ¿no? Bueno, así que en eso paciencia. Yo les mandé el mail y en el mail les dije que ahora vamos a continuar con el PowerPoint de la semana pasada. Y después, si queda tiempo, usaremos el PowerPoint que les envié hoy, ¿sí? Entonces busquen, por favor, el PowerPoint de la semana pasada y busquen la diapositiva 36. Fíjense, estamos en el corazón de Marcos, ¿sí? Adelante. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. En la otra diapositiva tenemos el mapa. Miren arriba, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, ahí tienen Cesarea de Filipo. Estamos muy al norte, ¿sí? Entonces, bien allá al norte. Miren, los discípulos eran de Betsaida. Jesús era de Nazaret. En Cafarnaúm, Pedro y Andrés le prestaron una habitación a Jesús. El búnker de Jesús es en Cafarnaúm, ¿sí? En la casa de Pedro. En Nazaret no podía ser un búnker porque no es ruta a nada. Nazaret es un lugar inservible, nadie va a Nazaret y nadie viene de Nazaret. Entonces, cuando Jesús se va a dedicar al ministerio de Jesús a 30 años, se va a Cafarnaúm, ahí le presta Pedro y Santiago la casa. Hoy los arqueólogos la han encontrado. Bueno, ahí. Miren, casi todos los discípulos eran de Betsaida, eran pescadores. Ahí en Betsaida se da una confluencia del río frío y del río caliente, agua fría y agua caliente, y por eso se dice que el mejor pescado de Galilea es el de Betsaida. Tienen esa fama, esa leyenda. Bueno, todos los, salvo Judas es de Judá del norte, salvo Judas, todos los discípulos de Jesús, los 12, eran de Betsaida. Bueno, vamos entonces, estamos en Cesarea de Filipo. Continuamos con la lectura, no me acuerdo quién leía. Adelante, Viviana, creo, adelante. ¿Leo la que sigue? Por favor. Y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Perdón. Una palabra clave de Marcos es el camino, ¿no? El primer nombre que se dieron los discípulos a sí mismos es los del camino. El primer nombre de los cristianos no era cristianos, sino los del camino. Después, cuando llegan a Antioquía, ya por el año 90, allí la gente los llama cristianos en un uso más bien despectivo de la palabra. Pero el primer nombre que los discípulos se usaron para sí mismos es los del camino. Nosotros dijimos que la estructura literaria de Marcos era Galilea, camino, Jerusalén. Adelante, estamos en el camino. Y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista,
otros Elías y otros algunos de los profetas. Continúa. Y ustedes, contestó Pedro, tú eres el Mesías. Está clara, ¿no? La respuesta de Pedro es clara. Es buena. Si uno tuviera que calificarlo a Pedro, le ponemos un 5, un 7 o un 10. Un 5. ¿Un 5? ¿Sí? No, Jesús. Bien. ¿Jesús es el Mesías o no es el Mesías? Sí, un 10. Sí, pero él ahí le ¿Es pregunta Cristo o no? que duda. No duda nada. Acá Pedro es firme, dice. Y ustedes, y contestó Pedro, tú eres el Mesías. Entonces está mal el signo de pregunta ahí. Ah, es un error mío, sí. No, es que es una curva. Ves que mira a la derecha, era. Claro, no, un error mío. Está bien observado. No es. Tú eres el Mesías, ¿sí? Entonces ahora sí un 10. Es una afirmación. Esta es la más solemne profesión de fe de Pedro y del cristianismo. Sí. Cuando a algún cristiano le preguntan ¿en qué crees? El cristiano responde, como dijo Pedro, que Jesús es el Mesías. Sí. Esa es la respuesta cristiana, ¿no? No se conoce una respuesta mejor. Bueno, seguimos. Viviana. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. ¿A Jesús le gustó la respuesta de Pedro? Sí. ¿Por qué entonces lo llama a que se calle? Y lo ordenó. No era el tiempo. ¿Cómo? Para que no lo siguieran por interés. Bueno, pero vamos a ver de a poquito. Pero Pedro lo que dijo es, tú eres el Cristo. Y ahora Jesús, hay algo que no le ha gustado. Ya lo vamos a ver, estamos por ahí cerca. Todos estamos bien cerca. Pero está claro que a Jesús no le gustó. Le dijo, bien Pedro, por fin una, pegaste una. No. Seguí leyendo, Viviana. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Ahí el texto griego desaparecía. Bueno, entonces miren que acá el texto es muy llamativo. Comenzó a enseñarle. Acá Jesús se dijo que no les enseñó, se dio cuenta que no les había enseñado nada. Si ustedes leen los 8 primeros capítulos de Evangelio de Marcos, no hay enseñanza de Jesús. Entonces, acá Jesús se dio cuenta, Pedro no entendió nada. Entonces voy a empezar a hacer catequesis. ¿Y cuál es el tema de la catequesis? La pasión. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ahora vamos a volver en la diapositiva. Después continuamos, el texto no termina. Vamos a la diapositiva 35. ¿Lo tienen? 35, sí. Bien, perfecto. Fíjense, ahora Viviana puedes apagar Fíjense, si yo vuelvo al capítulo 4, versículo 25, ahí se nos cuenta que Jesús calma el mar. Iban en una barquita, el mar se puso tumultuoso y Jesús lo calmó. En la Biblia, el único que calma el mar es Dios. En la Biblia, el mar es el mal. Entonces, si Jesús acá calmó el mar, aparece la capacidad divina de Jesús. ¿Está claro? Sigo en el 5.1, ahí nomás. Jesús vence al demonio. Texto que tal vez leamos, el endemoniado de Gerasa. Eran un montón de demonios, ¿no? Que después van los puercos. Ahí Jesús vence al demonio. En el 5.21 resucita a la hija de Jairo. En el 6.39 hace la primera multiplicación de panes y sobran 12 canastas. Comieron 5.000 tipos, ¿se acuerdan más o menos? Y sobraron 12 canastas, ¿no? Entonces, miren, todo esto está viendo Pedro, porque Pedro va ahí. ¿Pedro qué está viendo? Que Jesús calma el mar, que vence al demonio,
que resucita a la hija de Jairo, que es capaz de multiplicar los panes a Canaán, ¿sí? Que camina sobre el agua o el mar, significa que ha vencido al mar, hace curaciones, 6:59, el 7:24 cura una endemoniada, saca el mal, 7:31 cura a un sordomudo, en el 8:1 segunda multiplicación de los panes, acá comieron 4.000 hombres y sobraron 7 canastos. Y después cura a un ciego. Bueno, Pedro ha visto todo eso. Entonces cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, ¿qué está diciendo? ¿Qué entiende Pedro por el Mesías? ¿Alguien poderoso o impotente? Poderoso. Entonces, claro, ¿ven? Entonces Jesús se da cuenta que Pedro no entendió nada. Entonces volvamos a la diapositiva donde estábamos, ¿eh? Entonces vamos a la diapositiva 30 y Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen? Fíjate, Viviana, tenés abierto el coso. Fíjense, dice, Perdón. contestó Pedro, tú eres el Mesías. Pero, ¿cuál es el contenido de la palabra Mesías en Pedro? Y es un imbatible, ¿está claro? Es un ser todopoderoso. Está contento Pedro, porque se ha encontrado con el verdadero Mesías. Si el Mesías, el enviado de Dios, es imbatible, hago un paréntesis. ¿Por qué un judío no se puede hacer cristiano? Porque Jesús murió. Y si el Mesías es verdaderamente Mesías, no muere. Si es el enviado de Dios, no puede morir, no puede fracasar. Entonces Pedro, como judío que era, dice, este es el Mesías. Y seguimos avanzando ahora en la diapositiva 40. Pedro, a Jesús no le gustó nada y ordenó terminantemente que no dijeran nada. En el 41, Jesús se dio cuenta que había que empezar a hacer catequesis. Y entonces, ¿con qué arranca? Con la cruz, con el fracaso, con un Mesías que va a ser crucificado, un Mesías impotente, un Mesías humillado. Este no es el Mesías del poder, de la prepotencia, sino el Mesías de la impotencia. ¿Sí? Entonces, cambió totalmente la perspectiva. Continúa el texto, diapositiva 42, pero llevándolo aparte comenzó a reprenderlo. En Marcos ese verbo se refiere al exorcismo. O sea, Pedro se dio cuenta que Jesús está endemoniado. Esta chapita por lo menos. ¿Por qué? Porque si es el Mesías, ustedes tienen que hacerse cargo de esto. Si es el Mesías no puede morir. Entonces Pedro se dio cuenta que Jesús está chapita. Entonces, ahora, vamos a la otra diapositiva. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió. Acá hay dos exorcistas. Acá Jesús y diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Y diapositiva 49, ¿cuál es la razón de Jesús? Porque tus pensamientos, el poder, no son los de Dios, sino los de los hombres. Hay dos maneras de comprender el Salvador. El Salvador es un ser poderoso que multiplica milagros y obras extraordinarias, o el Salvador es un tipo que tiene la capacidad de perder, de morir, etcétera, ¿no? Entonces, la salvación es un acto de poder o un acto de entrega, esa es la cuestión. Entonces, fíjense que cuando Pablo presenta el cristianismo, dice, nosotros predicamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. ¿Por qué un escándalo? Porque si es crucificado, no es el Mesías. Para un judío, un Mesías crucificado es un escándalo. Para los griegos, locura. O sea, es una estupidez, es una necedad creer en un crucificado. Creer que la vida viene de un crucificado realmente no tiene lógica, es una necedad. Entonces Pablo escribe
unos 10 años antes de Marcos, iba a decir, nosotros predicamos, 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, ahí está Pedro, locura para los griegos. Ven, miren la otra diapositiva, ya la hemos presentado la semana que viene. La semana pasada la diapositiva ajedrecista, ¿se acuerdan? Esta es la diapositiva 45, en donde está el rey sirviendo y en el trasfondo está la cruz. ¿Está claro el texto? ¿Ven? Este es un texto centralísimo. Mesías es la palabra hebrea. Como el Nuevo Testamento se escribe en griego, la palabra Mesías en griego se dice Cristo. Jesús es el Cristo, pero no es cualquier Cristo, hay diversos cristianismos, ¿sí? Entonces, hoy también hay diversos cristianismos. Entonces, cristianismo que nosotros aceptamos y profesamos, ¿sí? Entonces, hay un cristianismo fascinado por el poder, el milagro, la cosa extraordinaria, la cosa así. Ahora, ustedes saben, morir crucificado es morir como una rata, y no es ninguna exageración. Es morir como una rata. Creer que ahí se expresó la vida en su mayor hondura, belleza, intensidad y como potencia salvadora, eso no es perfecto. Creer que el rey debe servir, eso no es perfecto. Bueno, estamos en un tema centralísimo. Marcos acá planteó un tema de fondo. Marcos dice, miren, a ver, ¿qué es el cristianismo? Ustedes dicen ser cristianos. Bueno, este es el texto para dirimir esa cuestión. Pero continúa, ¿hasta acá nos entendemos? Hemos hecho un planteo muy fuerte, centralísimo, muy importante para entender el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, fíjense, voy a usar primero una palabra técnica. Marcos nos presenta su cristología, pero de esa cristología nace una eclesiología. Eclesiología es la reflexión sobre la iglesia. Según sea el Cristo, así será esta iglesia. Porque esta es la iglesia de este Cristo. ¿Está claro? Por lo tanto, cristología y eclesiología están íntimamente entrelazadas. Son inescindibles, ¿sí? Entonces, ya vimos el caracú de la cristología de Marcos. Ahora viene la eclesiología. Bueno, ¿y cómo deben ser los discípulos de Marcos? Avanzamos con la diapositiva 46. Ahí puse la fórmula, ¿ven? Cristología, recuerda, Cristo, logología es estudio, es iglesia y logía es estudio. Entonces, lo que acá importa es que a tal cristología corresponde tal eclesiología, obvio. Entonces, y toda eclesiología presupone una cristología, ¿no? Bien, entonces, vamos a la diapositiva 47. ¿Ustedes escuchan alguna computadora? Porque acá estamos en la fiesta patronal de la Urucuquí. Y se escuchan bombos. Claro, acá estamos en esta parroquia en agosto, es la fiesta patronal de es una devoción de los bolivianos, la Virgen de Urucupiña. Esta es la celebración más importante en Córdoba, ¿sí? Hay muchísima gente, y ustedes acá vienen, qué sé yo, 100 jóvenes de 25 años con bombos, y van a estar tocando bombos hasta las 2 de la mañana. Por eso, si ahora empiezan a escuchar eso, bueno, paciencia, es que están ahí. Yo traté de encerrarme lo máximo posible, pero por eso les cuento, no preocuparse, porque eso pues, lo tengo ahí al lado. Yo lo estoy escuchando muy fuerte, por eso les pregunto. Bueno, pero bueno, en eso hacemos paciencia, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, vamos a la diapositiva 47. La estructura literaria de Marcos, volvemos,
en una estructura teológica muy importante, ¿no? Entonces, toda la primera parte sucede en Galilea, 1:1, 8:21. Galilea era lo que para el judío es la Galilea, la zona paganizada, es la zona de los pecadores, es la zona de los endemoniados, ¿sí? Entonces, esta es la Galilea de los paganos, así le llamaba ya el profeta Isaías en el siglo VIII, se le llamaba la Galilea de los gentiles, la Galilea de los paganos, Isaías capítulo 9. Bueno, toda la primera parte del Evangelio de Marcos, miren, los primeros 8 capítulos, es la práctica de Jesús en Galilea. Fracasa Jesús. Entonces decide ir a confrontar su manera de entender el cristianismo con Jerusalén. En Jerusalén está el templo, están los sacerdotes, ahí se cultiva la pureza, ¿sí? Entonces, ahí se asesina a Jesús. Ahí va a estar 7 días y lo matan. No está mucho tiempo. 7 días lo mataron. El Evangelio es un año. Se cortó, padre. Se cortó, Juan Manuel. Entre el formato literario y el mensaje, ¿sí? Solían que hoy en día, a partir de los 1960, se dice, no, la forma es contenido, es mensaje. Entonces, la estructura literaria, la forma literaria es teológica, no es solamente un ropaje externo. Entonces, bueno, Galilea, los 8 primeros capítulos, al final, fíjense, del 11 al 16, Jesús está en Jerusalén, ahí lo asesinan, ¿sí? Pero en el medio está la sección del camino. Jesús va a caminar desde Galilea hasta Jerusalén. Miren los capítulos 8:22 al 10:52. En esos capítulos va a enseñarles, catequizar a los discípulos. Este capítulo, esta parte se podría llamar un manual de discipulado. Acá Marcos quiere enseñarles, Jesús quiere enseñarle a sus discípulos, o Marcos quiere enseñarnos a nosotros qué es ser discípulo de Jesús, cómo hay que seguir a Jesús. Estamos en el corazón de Marcos. Miren un detalle que no. La sección del camino comienza con un cieguito de Betsaida. Los discípulos eran de Betsaida, recuerden, ¿no? Jesús cura a un ciego de Betsaida, un ciego que no es fácil curarlo. Cuando llega a Jerusalén, en la última parte del camino, cura a otro cieguito, Bartimeo. O sea, fíjense, la sección del camino abre y cierra con 2 ciegos. Estos ciegos son una parábola viviente de lo que Jesús quiere decir. Jesús le está diciendo a los discípulos que están ciegos. Por eso la sección del camino abre y cierra con un cieguito. Esta es una técnica típica judía, semítica de toda la Biblia. Se llama inclusión. Yo abro y cierro con una misma palabra, con un mismo concepto, ¿sí? Bueno, acá la sección del camino abre y cierra con un ciego. Por lo tanto, acá estamos en el corazón de Marcos. Y el corazón de Marcos es enseñarnos a ser discípulos. Es la eclesiología. Ya nos presentó la cristología. Ahora quiere decirnos qué es la eclesiología. Miren esta frase. Marcos, informándonos sobre Jesús, quiere formar a Jesús en nosotros. ¿Sí? Marcos, contándonos quién es Jesús, informándonos, es meter adentro, informándonos sobre Jesús, en realidad lo que quiere es formar a Jesús en nosotros. Ahí tenemos el vínculo de cristología y eclesiología. Bueno, entonces vamos a la diapositiva 48. Miren, este es un esquema de la sección del camino. Hay 3 anuncios. 3 veces Jesús le anuncia la pasión.
O sea que estos 10 capítulos tienen como una antífona, un leitmotiv, que se va a repetir 3 veces, ¿ven? 8:31, 9:31, 10:33. O sea que el camino tiene una antífona que se repite y el tema es la cruz. Pero a cada anuncio le corresponde una enseñanza, una catequesis comunitaria, discipular, eclesial. Segundo anuncio, segunda enseñanza. Tercer anuncio, tercera enseñanza. Son 10 capítulos, no lo podemos leer entero, pero yo seleccioné alguna partecita como para tener una idea, ¿sí? En la diapositiva 49 me repetí, era otro apunte, él dice lo mismo. Diapositiva 50, ahí tenemos los 3 anuncios de la pasión, no hace falta que lo leamos, dicen lo mismo. Alguien tiene prendida la... Mira, eso. Entonces, fíjense, ahí les transcribí los 3 anuncios de la pasión, no lo vamos a leer, dicen lo mismo, ¿sí? Las diferencias son menores, ¿no? Pero entonces ven, en estos 10 capítulos, la sección del camino, en este manual de discipulado, se marcan 3 anuncios de la pasión, recordando lo central, la pasión. Hablamos de la estaurología la semana pasada. De Jesús crucificado no hablamos, bueno, no importa, volvamos. Entonces, ahora vamos a la enseñanza. Miren diapositiva 31. A la primera anuncio de pasión viene una primera enseñanza. No lo transcribí todo, extraje un textito como para tener una idea. Llamando a la gente, a la vez a los que son sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Ves? Arrancamos marcando de qué ser discípulo. Cargar la cruz. Recuerden que se está crucificando de a 500 de por día, dice Flavio Josefo, o hasta que se acaban los arbolitos, dice Suetonio. O sea, acá la cruz no es como hoy un símbolo. ¿Vieron que hay gente que lleva como si fuera una cosa linda? ¿Han visto? A mí siempre me llama atención. No, es un instrumento de tortura, es como llevar una picana eléctrica acá. Es una cosa muy... Bueno, entonces Jesús dice: ¿ustedes quieren huir de la cruz? Miren, si usted quiere ser discípulo, hay que cargar la cruz. Porque quien viva para salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la ganará. O sea que uno se gana si tiene capacidad de perder. Está invirtiendo, ¿ven? El rey que sirve, ¿no? Pues, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo? Bueno, lo dejo, ¿no? Vamos a la diapositiva 52. Hubo un segundo anuncio de la pasión y hay una segunda catequesis, ¿sí? Acá transcribí un poquito más. Y les preguntó Jesús qué discutían por el camino. Ellos callaban, habían discutido sobre quién era el más grande. Entonces, sentándolo les dijo: quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Tomó un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: pues a quien acoja a uno de estos niños lo hace en mi nombre. Cuidado, el niño para ustedes han criado hijos y le han puesto polvo para que no se paspe. El niño hoy moderno es una cosa linda, ¿sí? No, acá es niño en la calle, sucio, con los moscos. En el mundo antiguo nadie quiere un niño. El siglo XVIII, en la historia de la psicología, se llama... bueno, se me fue el nombre, pero como si yo les dijera el cautiverio de los niños. Nunca nadie, hoy en día hay muchas escuelas psicológicas, nunca nadie quiso a los niños, ¿no? Entonces, el niño es algo sucio, no comían con los padres. Bueno, es que leer historia y ver. En Israel hasta los 12 años se lo podía vender, etcétera. Bueno, entonces, este es el niño en la calle. Yo hoy fui a celebrarle a mi sobrino nieto el Día del Niño y lo llevé a Neverland. No es ese niño, es una preciosura. No. El niño en la calle, sucio, medio atorrante, que te va a afanar si te distraes. Entonces, Jesús lo pone en el centro. A mí me hubiera gustado que Jesús hubiera puesto en el centro de la comunidad la Biblia. A otros le hubiera gustado que Jesús pusiera en el centro de la comunidad al Papa. ¿No?
puso un niño en la calle, a un marginal, a un desvalido, ¿sí? Entonces ve cómo la cruz se plasma la centralidad del pobre, en el modo de vivir la espiritualidad de la cruz, es cuando la iglesia pone al pobre en el centro. ¿Sí? Bueno, ven cómo va haciendo de la, ¿cómo que se llama? Sigue el texto. Bueno, 53. Al tercer anuncio de la pasión viene la tercera enseñanza. Se le acercaron Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, diciéndole: maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirle. ¿Qué les preguntó Jesús? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. O sea, Jesús acaba de decirle en el tercer anuncio: me van a matar, y los tipos ya se están buscando el primer puesto. No es que están acongojados, che, van a asesinar al maestro, ¿no? No, los guasos ya están, dice, che, ¿y por qué no nos da un lugarcito, nada así? O sea, la pasión por el poder, ¿no? Sigue, Jesús les dijo, bueno, no saben lo que piden, omite esa diapositiva, vamos al 55. Los otros 10, al oír aquello, que los dos se cortaron pidiendo algo, se indignaron contra Santiago, se desataron las internas, en la comunidad que había más interna que el Partido Justicialista. Entonces, los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: sepan que los que parecen mandar a las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus magnates las oprimen. No ha de ser así entre ustedes. Ustedes no pueden ser como los estados del mundo. Cuidado que la iglesia en sus 2000 años siempre trató de parecerse a los estados del mundo, ser una monarquía, etc. Pero acá Jesús ha dicho: no. Ustedes no deben copiar las monarquías absolutas. El que quiere ser grande entre ustedes, que sea el servidor de ustedes. El que quiere ser el primero entre ustedes, que sea el esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre, el Jesús, ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Está claro? Ven cómo los 3 anuncios de la pasión viene una enseñanza sobre el discipulado, sobre la eclesiología. Mira este esquema interesante, diapositiva 56. A la izquierda, bueno, ve el título, el camino de Jesús, ¿sí? Ahí está el texto, 8:27 al 10:52. A la izquierda tenemos los 3 anuncios de la pasión, primero, segundo y tercero. En el centro, las reacciones de los discípulos. Esto no puede suceder, te lo dijo Pedro. La discusión sobre el mayor, Santiago y Juan, que se quieren cortar solos. Y a la derecha, las 3 catequesis de Jesús, ¿no? El tema de la cruz, el servicio, etcétera, ¿no? Bien. Acá, entre medio, estaba el relato de la pasión, lo que tienen a la izquierda, la transfiguración, lo que tienen a la izquierda abajo. Un texto bonito, pero lo omití. Tal vez cuando toque Lucas lo retomemos. Omití el de la... Pero al cerrar, como culmen de la sección del camino, está Bartimeo. Dijimos que la sección del camino abre con un ciego de Betsaida, no nos dice el nombre, porque es una parábola de todos los discípulos. El ciego de Betsaida, y cierra con Bartimeo, el ciego de Jericó. ¿Hasta acá nos entendemos? Hasta acá no hay ninguna pregunta. Bueno, diapositiva 57. Repetimos la estructura literaria. Esto es algo que hay que tenerlo muy internalizado. Bien. Y llegamos a Bartimeo, capítulo 10, el cieguito de Jericó. Qué lástima que no puse un mapa, qué distraído. A ver. Qué raro que no puse un mapa. Qué mal. Buah. Lo lamento. Lo debemos al mapa. Llamativo que no debe puesto un mapa. O sea, cuando llegan a Jericó, cuando llegan a Jerusalén, el primer pueblito de entrada es Jericó. ¿Sí? O sea que salieron de Betsaida, van caminando, los 3 anuncios de la pasión,
y culmina llegando a Jerusalén. El primer barrio de Jerusalén es Jericó. Hay 200 kilómetros entre Galilea y Jerusalén, ¿sí? No es exactamente 200, un poquito menos, pero yo para retener un número, tenés que saber que la marcha de Galilea, de Betsaida a Jerusalén son 200 kilómetros. Recuerden que no había zapatillas Adidas, no había colectivos, no hay nada de esas cosas, no hay bicicleta. O sea que eso había que andar, ¿no? Bueno. Y llegan a Jericó y ahí se encuentran con un cieguito, ¿sí? ¿Alguien que lo quiera leer? Estamos en la diapositiva 59, que abra su micrófono y que lo lea, por favor. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo. Un segundo, Hilda, un segundo. Bar es hijo. Entonces, Bartimeo. Antes me dijo, el hijo de Timeo, Bartimeo. Timeo es honorable. ¿Sí? Es honor. Bien, adelante. Siga. Un mendigo ciego estaba sentado junto, fuera al camino. Exagero, fuera. Recuerden que el camino, ¿qué era el camino? Era la comunidad cristiana. O sea que este está fuera del camino. ¿Sí? Prosiga, Hilda. Al enterarse que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Acá hay algo que Pedro no dijo y que no sabe, que este es un Mesías compasivo. Este es el hijo de David, o sea, el Cristo, el Mesías. Acá la palabra piedad, la verdadera palabra es compasión, misericordia. O sea que acá Bartimeo está diciendo algo que Pedro no sabe, que este es el Mesías, pero compasivo, ¿sí? Lo quieren acallar y cada vez grita más fuerte. Continuamos la lectura. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Perdón, ¿qué es el manto? No es propiamente la ropa, el manto es como si fuera un poncho que servía para pasar la noche. Si usted no tenía casa, usted se metía bajo un árbol, entonces ese poncho servía de frazada, ¿sí? De refugio. O sea que es una cosa muy, muy importante. Fíjense, en el Deuteronomio hay una ley que dice así: si un pobre pierde en un juicio el manto, a la noche hay que devolvérselo para que pueda dormir. Y después se lo retiro. Yo le gané al pobre el manto, ¿está claro? Me lo quedo el manto, pero todas las noches yo tengo que devolver, porque no le puedo quitar el manto, porque es como quitarle todo, la casa, ¿está claro? Su protección, ¿sí? O sea que acá fíjense que hay un pobre, ciego, mendigo, está tirando mucho. Adelante, seguimos leyendo. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Acá tenemos el único discípulo varón, según Marcos, que va a entrar a Jesús, a Jerusalén, ¿ven? Acá hay uno que lo siguió, estaba fuera de la comunidad y este se incorporó y este entra a Jerusalén.
Los demás se van a disparar. Pero acá hay un discípulo que entró a Jesús. Bueno, fíjense la diapositiva 62. Y están Hilda, puedes apagar ya el micrófono. Entonces, si ustedes están en una reunión de grupo, se puede hacer este esquema. Todo relato, no discurso, todo relato tiene un comienzo y un final. Acá hay un final estático, ¿ve? Es un mendigo que está ciego, que está sentado, está fuera del camino, se lo acalla, Jesús lo llama. Pero en la primera parte tenemos a Bartimeo que está en una situación estática. Ahora, cuando se encuentra con Jesús, hay un final dinámico, ¿no? Fíjense, todo encuentro, si es profundo, es transformante. Vamos a la otra diapositiva. ¿Ve? El mendigo arrojó el manto, o sea, arrojó todo. Este es el pobre de los pobres, ¿está claro? Arrojó todo. Aquel que era ciego ahora ve. Algo que Pedro y los discípulos no vieron jamás. Este es el Mesías de la compasión. Estaba sentado y ahora de pie da un salto. No tenemos tiempo para leer el cieguito de Betsaida, allá el capítulo 8, 26, con el que comienza. El cieguito de Betsaida, Jesús va a curarlo y le dice, ¿ves bien? Dice, no veo nada. Dice, veo como árboles que caminan. Y Jesús dice, bueno, hace una segunda intentona y recién la segunda lo puede. O sea, hay como una resistencia del cieguito de Betsaida, que es una parábola viviente de todos los discípulos, a seguir a Jesús. Este pegó un salto, ¿sí? Se pone de pie y pega un salto, un brinco, se suele decir, para seguir a Jesús. Estaba fuera del camino, termina dentro del camino. Quieren acallarlo y grita más. ¿Por qué no se puede callado? No, a medida que los quieren acallar, grita más. Bueno, Jesús le dice, llámenlo, pero él lo había llamado Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, ven, acá hay una transfiguración del personaje. Solemos decir muchas veces, todo encuentro, si es profundo, es transformante. Todo encuentro, si es profundo, es transformante. Acá hay un encuentro de Jesús con Bartimeo y lo cambió todo. ¿Estamos allí? ¿Ve? Para Marco, este es el discípulo perfecto. No, para Marco no es Pedro, no. El discípulo perfecto es este, ¿no? Por eso está en el clímax de la ascensión del camino. Y este entra a Jerusalén. Este es el símbolo del Mesías, del discípulo perfecto. Vamos a verificar mejor esto que acabo de decir. Vamos a la otra diapositiva. Este es un trabajito que ustedes podrían hacer en un retiro espiritual de una mañana y poner los textos de los discípulos en la sección del camino y confrontar con el relato de Bartimeo. Nosotros lo hacemos rapidito, ¿no? Miren, vamos a la diapositiva 65. La sección del camino arrancó con el no de Pedro y cierra con el sí de Bartimeo. La sección del camino tenemos al ciego de Betsaida, que se resiste a seguir inmediatamente, y tenemos al Bartimeo que pronto sigue Jesús. En la sección del camino tenemos al joven rico. ¿Se acuerdan que, Señor, te quiero seguir? Dice, ¿qué debo hacer? Cumple los mandamientos, desde siempre los cumplo. Bueno, entrega tu riqueza a los pobres y sígueme. Y dice, y se apenó porque tenía muchas riquezas, ¿no? Entonces, las riquezas pueden ser un gran límite para seguir a Jesús. En cambio, tira el manto. La contraposición es muy fuerte, ¿no? Y los zebedeos, Juan y Santiago, ¿qué piden? Poder. Acá le dice, es la misma fórmula. ¿Y tú qué pides? Ver. Es muy clara la correspondencia literaria.
si uno leyera detenido los textos, se da cuenta que hay una correspondencia muy armada, ¿no? Entonces, el poder, acá el ver es la fe, por supuesto, ¿no? Los discípulos increpan a los niños que quieren acercarse a Jesús, en cambio, grita más fuerte a Jesús. Los discípulos, por miedo, no van a seguir a Jesús, y lo sigue a Jesús. Por eso, si uno analiza estos 10 capítulos, es el discípulo perfecto de Marcos, el discípulo modélico, ¿sí? Cada evangelista tiene su discípulo perfecto. El de Marcos es Bartimeo, el de Mateo lo diremos cuando veamos Mateo, el de Lucas lo diremos cuando veamos Lucas, y el de Juan cuando veamos Juan. Entonces, bien, ¿nos hemos entendido? Hasta acá terminó nuestro apunte, pero yo les he enviado otro. Si no están cansados, continuamos, y si no, acá es suficiente. No, con Marcos, ya sabemos, no podemos ver mucho, con ver un poquito. Juan Manuel, sí. Discúlpame que siempre te pregunto algo. El hijo de Bartimeo, ¿qué quiere decir Bartimeo? Bar es hijo. ¿En qué? En hebreo. Ah. Bar, hijo. Y Timeo, en griego, significa honorable, ¿sí? Honorable. Claro. Bueno, Bar es hijo, Bartimeo, ¿no? Bien. Bueno, ¿estamos? Gracias. No, está bien. ¿Continuamos? ¿Cuánto faltaría de tiempo para continuar? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo falta para terminar la charla? Como 15 minutos. Yo diría, sí, terminemos a las 1:30, ¿sí? Sí. Así vemos. Sí, sigamos. Sí, Bueno, sigamos. Entonces vamos al PowerPoint. Voy a hacer toda una mirada muy superficial del PowerPoint para no. Aquí empieza con el camino y tiene un mapa, estructura literaria, como que retoma. No, ahí está el mapa que extrañaba yo. Fíjense. Miren, arriba a la derecha está Cesarea de Filipo. Ahí. Pedro, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo. Pero Jesús fracasa la tarea en Galilea, la gente no lo entendió. Entonces marchan desde Betsaida, ahí lo tienen a la derecha, Mar de Galilea. Dijimos que de ahí eran todos los discípulos menos Judas. Marchan desde Betsaida, es el discípulo que no puede, que tiene que curar 2 veces, y van hacia Jerusalén. Fíjense, no iban por Samaria, porque en Samaria había bronca y terminaban los puñetes. Entonces siempre se cruzaba el Jordán, entonces iban por Gadara, la Decápolis, Perea, y a la altura de Jericó, abajo, ¿lo ven? A la altura de Jericó, esa era como la entrada oficial. Vino el arco de Córdoba. Entonces Jericó era como el arco de Córdoba, la entrada oficial, ¿sí? Un lugar muy importante, etc. Y ahí está Jerusalén. Entonces el cieguito de Bartimeo es ¿sí? Bien. Del bautismo, a ver, miren, una cosa extraordinaria del bautismo. Miren diapositiva 5, díganme si con esto está bien para explicar lo que es el bautismo. Hay un catequista, a un niño, con esta imagen, ¿le puede explicar qué es el bautismo a un niño? ¿Quieren sí o no? No le demos muchas vueltas, ¿no? ¿Sí? Hilda, apague el micrófono. Perdón. Si lo puede apagar. A una catequista, padre, se haría un poquito difícil esta estructura. No, estoy en la diapositiva 5. Con ese cuadro, usted puede explicar, ella es catequista, con ese cuadro, ¿usted puede explicarle a un niño lo que es el bautismo?
Podría, pero se complicaría mucho para la explicación y para el entendimiento del niño. Pero ¿puede explicarlo o no con eso? Sí, Bueno, sí, porque... ¿es suficiente? Está bien, sí. La otra diapositiva, con esta diapositiva se puede explicar a, qué sé yo, a un sirio libanés como Edgardo, ¿se le puede enseñar qué es el bautismo de Jesús? Justo se fue Edgardo. Bueno, pero ¿se puede explicar ahí el bautismo o no? Estoy acá, pará. Yo te voy, ya que vos preguntas... La respuesta es sí o no, porque no tenemos tiempo, no es para hacer un discurso. Con esa imagen, ¿se puede explicar el bautismo de Jesús? Y sí. Sí. Perfecto, no le demos vuelta. Dale. Ahora los que vienen a América Latina, con esa imagen, ¿se puede explicar el bautismo de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Pero obviamente que sí, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Está claro? Sí. Bueno, las tres imágenes hablan de lo mismo. Bueno, ahora vamos a leer el texto. Estamos en diapositiva 8. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, a la altura de Jericó. O sea que Jesús se hizo casi 200 kilómetros. Jesús está fascinado por Juan el Bautista. Va a ser su primer maestro. De hecho, Juan el Bautista lo va a bautizar. Entonces, Jesús está fascinado, ha escuchado hablar de Juan y yo me voy detrás de Juan. Y se fue para allá. Bueno, estaba ahí. ¿Me siguen? En cuanto salió el agua, los cielos se rasgaban, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ven que hay dos partes. ¿En dónde está lo más importante del bautismo de Jesús? ¿En la primera parte o en la segunda? Acá importa el bautismo o el posbautismo. Piénsenla. En este texto, ¿qué es lo que más importa? ¿El bautismo que le echen agua a Jesús o lo que sucede después del bautismo? Evidentemente que lo que sucede después. ¿Ven? O sea, acá la comunidad cristiana dice, Juan lo deslumbró, pero Jesús está en otra dimensión. Entonces, la experiencia carismática de Jesús viene después del bautismo. Él vio que se rasgaron los cielos, descendió el Espíritu Santo y que la voz del cielo dice, este es mi hijo. Es que la experiencia religiosa, la experiencia carismática de Jesús es algo distinto a la experiencia del bautismo. Jesús la valoró, Jesús estaba fascinado por Juan. Juan es un tipazo, algún día tendrían que conocer a Juan el Bautista, un tipo realmente fascinante. Pero acá la comunidad cristiana dice, no, para. El fundamento de Jesús no está en Juan el Bautista, está en una experiencia religiosa más profunda, con el Padre y el Espíritu. ¿Me expresé? ¿Sí? Bueno, vamos a dar un paso. Vamos a la diapositiva 10. Fíjense, Jesús tiene el bautismo de Juan el Bautista y después tuvo la visión, los cielos se rasgaban, y la audición, el Padre del cielo dijo, este es mi hijo amado, ¿sí? Ahora miren, dame un paso más. Voy a decir lo mismo. Hay un bautismo, está la visión, los cielos rasgados, el Espíritu que desciende, la voz celestial, este es mi hijo amado. Fíjense que la visión está subordinado a la audición. En la Biblia no se puede hacer imágenes, a Dios no se lo ve, a Dios se lo escucha. Este es un pueblo de profetas. Los griegos cultivan la figura, lo apolíneo, ¿sí? Pero esa es la cultura griega. La palabra clave de la cultura griega es ver. Platón inventó esa palabra, ¿no? Ver, de ahí viene la palabra idea. La cultura hebrea es del oído. Por eso en este relato lo que importa no es tanto lo que se ve,
cuánto lo que se escucha. Pero bueno, vamos a dar un paso más adelante. Miren, vamos a la diapositiva 13. Fíjense, está el bautismo, estoy a la izquierda, bautismo, visión, cielos rasgados, espíritu descendiente, y la voz del cielo, ¿sí? Ahora miren a la derecha, cómo termina el Evangelio de Marcos, cuando Jesús muere en la cruz, ¿ven? El bautismo anticipa el final del Evangelio. En la cruz Jesús entrega su espíritu. La cortina del templo se rasga. El verbo rasgar en Marcos aparece 2 veces nomás, no 3, 2. Abre y cierra. En el bautismo se rasgaron los cielos y cuando muere Jesús se rasgó la cortina del templo. Ahí es donde no podía entrar nadie. Nadie podía llegar a Dios. Por eso había un velo. Cuando muere Jesús se rasga el templo. Y el centurión, el soldado romano, dice: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. ¿Ven la correspondencia entre el relato del bautismo y la cruz? ¿Es claro eso? ¿Ven? Abre y cierra. La importancia del bautismo en Marcos es impresionante. Entonces, Jesús se viene a bautizar para entregarse. Él va a ser el verdadero Mesías, no del poder, sino de la entrega, sino de la cruz. El bautismo nos asegura que Él es el Mesías, pero no cualquier Mesías. Es el Mesías de la cruz. ¿Nos entendimos ahí? Bueno, un texto interesantísimo, no podemos detenernos mucho. Miren, vamos a la diapositiva 16. Ven que ahí tienen una foto, allí estaría la casa de Pedro. Allí nomás, muy cerquita, a media cuadra, está la de la sinagoga, donde Jesús discutía. Miren diapositiva 17, este sería el búnker de Pedro. ¿Ven? Acá vivía Pedro y Andrés. En esa salita que está en el medio, a la izquierda, sin techo, esa es la habitación que le prestó Jesús. Que cuando Jesús hablaba se llenaba de gente y una vez vino un paralítico y no podía entrar, entonces levantaron el techo, porque hacían los techos en la Palestina, levantaron el techo y lo descolgaron al tipo, ¿se acuerdan? Bueno, esto la arqueología lo está, estos lugares existen, ustedes pueden ir y visitarlos, ¿no? Bueno, ahí tienen, mire, diapositiva 18, el octogonal que quedó de la casa de Pedro, es una foto. Ahí, diapositiva 19, se ha hecho una iglesia sobre el octogonal de la casa de Pedro. Y está el vidrio, que usted lo puede ver. Bueno, todo esto lo encuentran en internet si le interesa. Me interesa esto, diapositiva 21. Nosotros la semana pasada analizamos el relato de la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? Que Jesús va y la levantó, ¿sí? Y se puso a servirle, ¿se acuerdan de eso? Ven, mire, está a la izquierda, 1:31. El Evangelio de Marcos habla con el tema de una mujer que sirve. Cierra el Evangelio de Marcos, en la cruz, capítulo 15, 41, con mujeres que lo seguían de Galilea, por la subida y en Jerusalén, y lo servían. Ven, el Evangelio de Marcos abre y cierra con mujeres que sirven. ¿Qué define el discípulo? El que sigue a Jesús y que lo sirve. Ven que esto es muy, muy importante. Estas son las grandes claves de interpretación del Evangelio. Y en el corazón está evidentemente Jesús: yo no he venido a ser servidor, sino a servir. En griego se dice diácono, en castellano esclavo, ¿no? O sea, ven, fíjense, el Mesías de la cruz, el Mesías del servicio, el lugar de las mujeres, ¿no? Fíjense lo que hace la suegra de Pedro. Se levantó y se puso a servirle. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hizo la suegra? Mal, porque era sábado, y el sábado no se trabaja. ¿Ven? La primera cristiana es la suegra de Pedro, no es Pedro. Pedro nada de esto entiende. Pedro lo va a entender después. Esta mujer, la cuerda, no se levantó, y era el sábado, ¿no? Bueno,
Los textos son increíbles, los textos están muy bien armados, ¿no? A ver, de esto dije algo, lo vamos a repetir. Diapositiva 21, los puercos suicidas. El título es humorístico, porque un animal no se suicida, ¿no? ¿Sí? Los puercos suicidas, que está en 5.1 al 20. Ven que Jesús, diapositiva 22, Jesús cruza el mar de Galilea, la zona pagana, a Gerasa. ¿Sí? Cuando llega, diapositiva 23, ahí vemos que Gerasa es una ciudad romanizada, ahí tiene una foto, diapositiva 24, y hay un tipo que está endemoniado y que vive en un cementerio, ¿sí? El cementerio es el lugar impuro por excelencia, ahí están los cadáveres. Entonces, este endemoniado vive en ese lugar, está encadenado, ¿no? Bueno, salto a la diapositiva 28. Cuando habla con Jesús le hace un exorcismo, y este tipo endemoniado dice que había ahí 2.000 chanchitos, y le dice, bueno, envíanos a los puercos. Y como el cerdo es un bicho impuro por excelencia, Jesús permitió que el espíritu impuro que tenía este endemoniado pase a los chanchitos, obviamente, un lugar donde les corresponde. Diapositiva 29, y los chanchitos se tiraron al mar, ¿se acuerdan? Bueno, hay que lo tienen que leer. Yo les decía que este texto no es histórico, porque de Gerasa al mar hay 50 kilómetros. Y un gordito como yo le dan infarto. Yo no puedo correr 50 kilómetros. Y un chanchito tampoco. Entonces se mueren de un infarto. Bueno, ¿acá qué hay? Acá hay una creación teológica, catequística, literaria, que tiene una clave de lectura. Jesús viene a limpiar el mundo de sus impurezas. Entonces, parte de un cementerio, que es el lugar de lo impuro, que le saca el demonio a alguien que estaba lleno de impureza, lo mete en un puerco, que es el animal impuro por excelencia, y va a terminar al mar, que es el lugar impuro por excelencia, en la casa o sea, la basura al basurero. Esa es la dinámica, ¿no? Entonces, bien, ahora cuidado, miren, hay varios detalles, ¿no? Este puerco, este chanchito, miren diapositiva 31. Porque estamos en tiempo de guerra cuando se escribe, y ya cuando escribe Marcos, ya toda esta zona está invadida, ¿no? Entonces, miren, ¿qué significa el cerdo? Esto que parece, ¿por qué Marcos eligió chanchito y no otra cosa, ¿no? Dice, al pasarlo a los cerdos, la legión 10ª Frentesis en Siria, el símbolo en sus estandartes de jabalí, que se hunde en el mar, la perícope de Marcos habría tomado un tono de crítica política del poder colonial. Se ve el poder invasor, el ejército invasor ha sido derrotado por Jesús y va para el mar. Miren la foto, diapositiva 39, este era el símbolo del ejército invasor. Miren diapositiva 33. O sea, este exorcismo de Jesús tiene un fuerte componente político, al clave simbólica, ¿no? Bueno, se hizo el tiempo, así que no voy a hacer el esfuerzo de seguir corriendo, pero realmente son textos muy, muy buenos, y una lástima que van a quedar ahí. Pero bueno, algún día los leerán, pero a Marcos le dedicamos 2 días, le vamos a dedicar 2 días a Mateo y 2 días a Juan, y bueno, son muchos textos, pero quería que vean varios textos como para ver que la cosa es muy, muy interesante. Marcos es un gran narrador. No lo voy a comparar con Gabriel García Márquez, pero Marcos es un gran narrador. Quien lea a Marcos se va a dar cuenta que está con un narrador de primer nivel. Sería muy bueno enseñarle a los niños a leer con
con el Evangelio de Marcos, que son relatos muy, muy, muy armados, ¿no? Pero bueno, los tiempos son los tiempos, ¿sí? Un minuto nos robamos. Alguien que quiera hacer una pregunta, una observación. Necesito, padre, que me dé el nombre del autor de Orar después de Freud. Cecilia, decirle que yo no me acuerdo, es Domínguez Morán. Carlos Domínguez Morán. Carlos Domínguez Morán. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el tema, no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Media palabrita, Juancito, sobre Marcos. ¿Cómo? Jorge, no, pasar. Jorge, adelante. Sí, bien. Una pequeña aclaración sobre lo que ya dijiste. Para mí, desde que comienza Marcos hasta el 16:8, donde termina el original más o menos, es una narrativa tremenda, la mejor narrativa que se pueda leer. ¿Alguna vez alguien quizás haya leído un libro de una narrativa, El viaje del lobo? ¿Sí? Que es la de Franco, alguien que se va de su país, que después vuelve, bueno, una gran narrativa preciosa, como la primera del mundo. Bien, este evangelio supera esa narrativa. Es la mejor narrativa, yo diría, me animaría a decir, la mejor de toda la Biblia. Eso quería decir, gracias. Por favor, no te escuché bien. ¿Qué autor citaste? ¿Qué novela citaste? No te escuché bien. El libro aquel, se llama El viaje del lobo. Lo presté, no me lo devolvieron. ¿No son los relatos sobre mujeres? ¿Perdón? ¿No es un relato sobre mujeres? Había algo de eso, sí. El tema de la guerra de Franco, los que se tienen que ir, los que cruzan el Pirineo, 20 años después vuelven, ¿no? Bueno, toda una historia. Sí, Marcos es un excelente. Pero Marcos supera eso, o sea, si alguna vez vos sos un gran lector, muy curioso, yo un poquito, y bueno, uno ha tenido algunos libros en su mano, y este libro que yo te digo, tiene una narrativa muy buena. Marcos lo supera ampliamente, y supera, yo diría, a los que hemos leído la Biblia, todos los libros de la Biblia. Miren cómo empieza nada más, fíjense cómo empieza, ¿sí? Los 3 primeros rengloncitos, cómo empieza, lo que le dice a usted que lee, ¿qué va a leer? ¿De qué se trata? Mire cómo, ahí nomás ya se magnifica la narrativa de Marcos. Gracias. Bien, gracias, bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Les recuerdo a quienes no se han anotado y están todavía quieren anotarse, el lunes comenzamos un nuevo curso sobre el libro del Apocalipsis, es de 9 a 10. Los que ya se anotaron, yo ya lo anoté, pero quien no se haya anotado tiene que anotarse explícitamente, tiene que mandarme un mail diciéndome para que lo incorpore. Entonces van a ser 9 clases sobre el libro del Apocalipsis, todos los lunes de 9 de la mañana a las 10. Con el resto nos veremos el martes con Pablo, ¿no? Bueno, chao, que tengan una linda semana, chao. Chao, Juancito. Chao. Muchas gracias, padre. Adiós. Buen fin de semana. Chao. Chao. Gracias, padre. Oh, padre, gracias, bendiciones. Bendición. Chao, chao. 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 Gracias por todo. Chao, Chao, padre. Muchas gracias. chao. Chao a todos. Gracias, Jorge Alfaro, porque hablo. Sí. Claro.